El día de hoy vamos a platicar sobre lo que sería el respaldo para una respuesta por defecto potenciada con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Significa que gracias a las herramientas que tenemos en Chatbot Builder, pudiéramos no depender de un solo modelo de lenguaje para poder generar esa respuesta por defecto. Actualmente, y me voy a regresar un poquito a cómo hemos estado viendo la evolución de lo que es un chatbot desde autoresponder a lo que ahora conocemos como agentes con inteligencia artificial, estamos viendo que básicamente el cambio viene en qué tan inteligentes e intuitivos pueden ser, basándonos de que en la versión anterior de un chatbot estábamos trabajando principalmente con palabras clave, clics en botones. Esa era la manera en la que trabajábamos. Y ahorita con el agente estamos más a la interpretación de las intenciones del usuario de acuerdo a lo que ha escrito. ¿Okay? Basado en esto, nuestra respuesta por defecto, que es donde estamos interpretando lo que el usuario me está diciendo, no solamente juega un papel muy importante, sino que ahora, y que tenemos que considerar esto, se vuelve codependiente completamente del modelo de lenguaje que estemos usando o del, así que del large language model que estemos manejando como base. La gran mayoría en Chatbot Builder está utilizando OpenAI. ¿Por qué? Porque es la que nosotros proporcionamos. Ahora, eso no los limita a que ustedes puedan agregar llaves de los otros tres grandes proveedores de inteligencia artificial que manejamos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es que les voy a compartir pantalla. Vamos a ver dónde se conectan esas nuevas llaves para los siguientes modelos y de ahí vamos a trabajar en una respuesta por defecto que pudiera entrar al quite aún si OpenAI, por ejemplo, estuviera caído. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Como pueden ver, estamos en mi cuenta de juegos, en mi playground, y normalmente siempre empiezo con esta pantalla. Entonces, normalmente ustedes entran en la pantalla de analíticas y en este momento lo que yo quiero que vean es que en la sección de ajustes, si yo me voy a integraciones, me voy a dar cuenta de que tengo OpenAI, que normalmente ya va a venir conectado porque nosotros les estamos dando una llave. Va a venir Google, yo normalmente lo dejo apagado. Va a venir Cloud, ambos ya los tengo conectados y tengo apagada mi respuesta automatizada. Y también le agregué la llave de lo que sería Grok, ¿okay? La inteligencia artificial de Elon Musk o de Twitter, ¿no? En este sentido, lo que sigue para mí es decirle a OpenAI, ¿sabes qué? Ahorita no, mijo, ahí a la vuelta. Vamos a ponerle aquí en guardar. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a trabajar de manera en la que yo no dependa completamente de OpenAI. Lo vamos a hacer manual. ¿Por qué? Porque quiero que lo tengan un poquito más tangible y que puedan construirlo aun cuando no estén utilizando la respuesta automatizada a través de lo que le llamamos AutoGPT. Entonces, si yo me vengo aquí a general, se van a dar cuenta que yo no tengo ninguna respuesta por defecto aún. Entonces vamos a ir a crearla y luego la voy a seleccionar aquí. Nos vamos a flujos. Pues aquí estoy empezando en blanco, tengo un bloque de Omnichannel que está completamente vacío. Lo primero que yo quiero hacer es, como siempre, me voy a venir a acciones y voy a decir, bueno, de todos los modelos de lenguaje que tengo, yo voy a elegir con cuál voy a iniciar. Lo más común, que no significa que sea lo correcto, porque lo correcto es lo que más te convenga a ti de acuerdo a tu caso de uso, es que elijan OpenAI. ¿Por qué? Porque es en la que están más acostumbrados. Puede ser que tu primera opción sea Cloud o que sea Gemini o que sea Grok. No importa. Tú vas a elegir tu primera opción. En esta primera opción vas a decir, bueno, ya tengo mis plantillas o ya tengo un asistente o qué es lo que, cómo voy a hacer. Normalmente te vas a quedar en generar texto. Vas a elegir el modelo. Yo les recomiendo que se me queden aquí y le vas a poner aquí tu prompt. Las input yo no lo cambiaría, yo lo dejaría ahí. Ahorita voy a quitarle lo que son los disparadores o las funciones, pero en teoría tú vas a elegir todas aquellas que quieras que se estén seleccionando que pudieran detonarse. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a guardarla. Yo normalmente tengo en output porque mi cerebro funciona como que esta es la salida. Entonces aquí lo voy a poner como output. Aquí tengo mi input, aquí tengo mi output. Entonces vamos a ponerle guardar. Ahora, normalmente aquí mismo agregamos o imprimimos la respuesta. En este caso particular les voy a pedir que no lo hagamos ahí. Fíjense cómo tenemos éxito y tenemos fallo. Lo único que me va a decir es, ¿funcionó ese request o no funcionó? No me va a decir si la respuesta es aceptable. Ojo, no me va a calificar el tipo de respuesta, me va a decir, generé una respuesta sí o no. ¿Ok? Entonces, como aquí tengo un sí o un no,
Normalmente va a ser un sí. Y aquí yo puedo ahora sí imprimir mi respuesta con el out. Verdecito, viene y lo imprime. Vamos a ponerle nombre. Imprimir respuesta. Es lo que estoy haciendo. Y acá vamos a ponerle, quizá yo lo que quiero es, ok, ¿y si falla qué voy a hacer? No puedo dejar al usuario sin ninguna respuesta. Entonces yo lo que puedo poner es un siguiente bloque. Ojo, aquí pudiéramos usar bloques así como de mensaje o podemos usar acciones, no importa, cualquiera de los dos está bien. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es que voy a añadir más contenido. Como ya utilicé OpenAI y en teoría si estoy llegando acá es porque falló, es decir, OpenAI está caído, me quedé sin tokens, mi llave la reseteé sin querer, o sea, o borré esa llave desde el dashboard de OpenAI y se me olvidó lo que fuera. Lo que yo voy a hacer a continuación es que voy a seguirme este orden porque es el orden que tengo aquí visualmente, ¿no? Y aquí mismo voy a seguir la misma lógica. Voy a generar un texto, voy a elegir mi modelo, voy a ponerle mi prompt, sigo utilizando el mismo input. ¿Por qué? Porque lo que dijo el usuario sigue siendo lo mismo, no importa si se lo dijo a OpenAI, si se lo dijo a Cloud, si se lo dijo a Gemini, si se lo dijo a Grok. ¿Ok? Y lo que voy a hacer aquí es que yo voy a utilizar el mismo lugar, el output. De nuevo, por cuestión de practicidad, le estoy quitando todos los disparadores, pero aquí es donde ustedes deberían de tener los disparadores que necesiten. Y vamos a ponerle aquí en continuar. El rojo, es decir, si falla mi primer lenguaje, me vengo acá y lo que vamos a ponerle es, pues entonces vamos a procesar. Si es exitoso, es decir, si aquí sí funcionó, yo me voy a ir a imprimir. ¿Se fijan? No me estoy complicando la vida, estoy utilizando el mismo campo dinámico, el mismo COP, porque yo no quiero andar batallando con que voy a imprimir acá o voy a imprimir allá, todo donde mismo, todo el mismo lugar. Ahora, si llegara a fallar también, pues tan fácil como que yo me vengo para acá y ahora hago el tercero. Y el tercero va a ser, que me borró va a ser Cloud. Mismo proceso, veo cuál voy a utilizar, mi prompt, el input sigue siendo el mismo, voy a guardar en el output, voy a desconectar y hacemos lo mismo. No utilizo el continuar, utilizo la condicionante de si funcionó o no. Si falló viene para acá, si tuvo éxito viene para acá y aquí vamos a cambiarle el numerito al 3. Voy a sacar un último que va a ser para nuestro último modelo que tenemos. Se fijan, tenemos aquí el modelo, elegimos nuestro prompt, el input sigue siendo el mismo, hacemos output acá, quito esta, en teoría de nuevo tienen que poner ustedes las propias. Aquí le vamos a cambiar a que es la número 4. Ahorita vamos a platicar de por qué. Y aquí yo puedo decirle, ok, si fallas, vienes para acá. Si todo sale bien, vienes para acá. A ver, chicos, me encantaría escuchar qué harían ustedes si esto también falla. No, pues toca mandarlo con un agente, con el live, Puedo mandarlo con un humano, muy o bien. notificar también y que llegue alguien a atenderlo ahí. Por ejemplo, pudiéramos hacer aquí acciones, notificar al administrador a todos los modelos han fallado. Urge un humano en el chat. Y aquí lo que voy a hacer es que yo le voy a contestar con un mensaje preescrito al usuario. A ver, Claudia, yo creo que aquí lo que voy a hacer es que le voy a decir, parece que tengo un Poco pequeño probable, ¿no? Muy de malas si todos están caídos, todos están dañados. problema, pero he llamado a un agente humano. Espera, por favor. O aquí ya me puedo ir con un bot basado en reglas, como hemos construido antes de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pudiera hacer que todas mis modelos estén caídos? Pues pudiera ser que por chistosito sin querer las desconecte todas de ahí de mi dashboard. O pudiera ser que a lo mejor todas las tengo conectadas a la misma tarjeta y el banco se le ocurrió, no sé, cerrarla porque notó un cargo raro o se me caducó la tarjeta y ya no pasó y tengo los 4 modelos, sin crédito o sin saldo. Esas pudieran ser como que las opciones de cómo es que llegamos a este apocalipsis, ¿no? Pero lo ideal es que ustedes tengan siempre la opción de, ok, ¿qué voy a hacer en caso de? Hasta, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda?
¿Algo que no quede claro? Nope. Todo bien. Bien, gracias. Perfecto. Clau, cuéntame, porque ayer que platicábamos me decías que esto no lo terminabas de visualizar, porque estábamos haciendo más puro platicadito. Siento que ya tengo muy claro cuál es el primer paso, pero digamos, por ejemplo, sí funciona el segundo, que es Gemini, pero eso es apenas el primer bloque. Entonces, eso quiere decir que exactamente esto lo mismo tengo que hacer en el resto, o sea, todos mis flujos tienen que alinearse al modelo que está funcionando, porque digamos que si este es solo el primer flujo, que es el que está detectando que OpenAI no funcionó y se va con Gemini, pero el resto de flujos está con OpenAI, está configurado con OpenAI. Entonces, ya sé que ahorita OpenAI no funciona, que Gemini sí funciona, pero ¿qué pasa entonces con el resto de flujos? Tengo que adecuarlos igual que como tengo este. Sí. Es que eso depende de tu construcción. Ahí me estás hablando de una construcción robusta que está muy basado en flujos y que no está tan basado en inteligencia artificial. Es decir, que estás muy dependiente de los flujos todavía. Ahí a lo mejor no necesitas hacer los cuatro. A lo mejor con que tengas dos o a lo mejor con que nada más este de aquí de volada lo mandes a la notificación, pudiera salvarte del problema, pero depende mucho de tu caso en específico. La gran mayoría está con la llave de nosotros y pues afortunadamente no, ese riesgo de que esté caído pues está muy reducido porque está caído OpenAI a nivel global, ¿no? O sea, normalmente es lo que estaría pasando de que hay un pequeño tropezón a nivel OpenAI, no tanto con la cuenta, afortunadamente así ha sido. Pero a lo mejor tú ya estás en un punto en el que superas los tokens que nosotros te brindamos mensualmente y estás usando tu propia llave, lo cual ya abre un poquito más la puerta a este tipo de situaciones. Así yo sí creo que deberías de tener por lo menos dos modelos. Ahora, ojo, la otra cosa que pudiera hacer es que el verde, antes de mandar derechito para acá, pudiera estar notificando. Algo así, aquí yo pudiera poner una acción que diga notificar a administradores y puedo decirle, se utilizó un element de respaldo. Favor de verificar estatus, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que todos los verdes de acá van a venir para acá y este para acá. ¿Te fijas? Si utilizo cualquiera de estos, ya te voy a avisar a ti para que tú ya tengas, está pasando esto, ¿no? Ok, sí, ya está claro. Eh, el tema de los tokens, bueno, yo sé que siempre, o sea, la respuesta es como hay suficientes tokens a menos que tengan un tráfico así impresionante, pero en este punto yo todavía sigo sin saber qué es un tráfico así de locos, como para decir esto no va a soportar, tengo que traer mi propia llave. Es que no es, fíjate que tiene que ver con consumo de tokens, no necesariamente con el tráfico. Sí hay una correlación, pero es que no es una regla fija. Ejemplo, les platicaba de uno de los compañeros que tiene un proyecto muy grande que es una base de datos gigantesca. Entonces, ese tipo de bases de datos que son gigantescas, sean poco el tráfico o mucho, de cualquier manera va a gastar un mundo de tokens porque cada una de los requests me consume muchísima información. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi prompt es gigante, utiliza 50 PDFs y los tiene que revisar los 50 para poder darme una respuesta y o las respuestas son muy largas. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, a lo mejor yo no necesito tener 100,000 personas en un día para que se considere tráfico pesado. ¿Por qué? Porque con 5 preguntas que me hagan, yo ya consumí $10 de tokens, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, depende del consumo, no tanto del tráfico. El tráfico sí afecta al consumo, pero también el tamaño de la base de datos y la complejidad de las tareas también consume. Ejemplo, no es lo mismo un chatbot de preguntas y respuestas frecuentes, es decir, tengo una base de datos pequeña y estoy produciendo respuestas a través de ello, que primero analizo una imagen. Luego tengo una serie de dos, tres encadenados
porque tengo que analizar con más detenimiento y tomar decisiones a partir de ello. Y después genero una respuesta. Y después esa respuesta la convierto en audio y ahora sí la imprimo. Entonces todo ese caminito me va consumiendo. Y ahí también tengo un consumo alto. Ahora, ¿cómo yo voy a saber cuándo eso significa que yo ya tengo que traer mi nueva llave? Normalmente, si tú te estás acercando al consumo de tokens, por ejemplo, que ya estás llegando a tu 80-90%, vas a revisar, vas a recibir un correo, a menos que tu consumo esté siendo tan rápido que en cuestión de horas hayas superado ese consumo. En ese tipo de casos, lo que va a hacer el sistema es que se va a proteger, va a botar tu llave, la llave que tienes asignada la va a botar y lo que vas a notar es que no está contestando. Entonces, cuando te comuniques con soporte, van a entrar y van a ver, ah, ok, tu llave votó porque detonó ese sistema de seguridad. ¿Por qué existe ese sistema? Imagínate tú que llega alguien y quiere crear cuentas gratuitas y se comienza a meter con spam consumiendo el montón de tokens. Pudiera terminar afectando cómo nosotros les damos los tokens a los que sí están pagando y sí están haciendo las cosas bien, y o pudiera meter en problemas nuestra llave o nuestra cuenta donde están hosteadas todas las llaves. Por ese motivo está ese sistema de seguridad. Entonces, lo normal o lo común es que tú recibas una notificación. Si de plano se desconectó, comunícate con soporte y probablemente ellos ya tienen ahí tu ID, ya lo tienen en la lista de que votó por una situación irregular. Ok, listo. Gracias, Juan. Dudas, preguntas. Esta clase está cortita. Entonces vamos a Todo bien, hacer gracias. el cierre aquí porque no he terminado. Vamos a ponerlo en publicar. Yo sé que ya todos los demás se imaginan qué es lo que sigue, pero como no sé quién va a estar viendo este video, necesitamos cerrar. Lo que sigue es que me voy a regresar aquí a mis ajustes y en la respuesta por defecto voy a elegir esa, justo lo que acabo de crear. Guardar. ¡Tarán! Ahora sí ya terminamos, ya hicimos el circuito completo. Ahora, ¿cómo le hago para lo de las llaves? Igual, todas van a funcionar igualito. Si ya está conectada, vas a verlo así. Si no está conectada, te va a venir un botón conectar. Le das clic en conectar, te va a pedir tu llave. Esas llaves, por favor, no las estén compartiendo, no las dejen públicas, no deben de estar visibles para nadie. Son llaves muy privadas de ustedes y solamente se comparten con personas a las que le tienen extrema confianza. ¿Por qué? Porque esas llaves significa básicamente a quién le voy a cobrar el consumo. Si alguien utiliza esa llave que les pertenece a ustedes, el consumo que haga esa persona utilizando tu llave se va a ir vinculado a tu tarjeta. ¿Por qué? Porque le estás diciendo yo le di permiso a esa persona a través de esa llave de consumir desde mi tarjeta. Entonces es bien importante que cuiden las llaves que están generando y que las mantengan seguras. Entonces, ahora sí, cierro el compartir pantalla y abro para preguntas y respuestas, ya sea de esto o de cualquier otra cosa, chicos. Wendy, ahí no hay forma de ver a qué cuenta de OpenAI, o sea, a dónde pertenece la key, ¿no? No, por seguridad la hemos diseñado de esa manera de que no puedas ver la llave, porque imagínate, ¿no? O sea, tienes a tu cliente y de repente tu cliente se mete y dice, ay, vamos a ver la llave que esté ahí. O sea, no tendría sentido lógico en el sistema de seguridad que cualquiera pudiera ver dónde está. Pero yo no digo la key como tal, sino a quién pertenece, a qué negocio pertenece o a qué cuenta de OpenAI, pues, por ejemplo. Ah, no, no, no hay ese vínculo. De hecho, creo que ni siquiera OpenAI tiene un API para permitirnos ver eso. Oye, otra preguntita. Ujú, eh, Aparte de OpenAI, las otras que quedan, que son Gemini y la nueva de Grok, ujú. Claude, ¿cuál has visto, pues, tú desde allá que funcione mejor, que sea como la más chévere? Es que depende. Ya sé que cómo doy guerra con ese depende, pero es que sí depende. Eh, por ejemplo, Cloud ha demostrado ser muy bueno cuando estás trabajando código. Entonces, por ejemplo, si Ajá. estuvieras haciendo tú un asistente para ayudarles a formatear HTML o para algo que tiene que ver con crear un JSON o para entender un JSON o algo parecido a lo que tiene que ver con ese tipo de estructura y secuencia lógica que va del lado de la programación, pues yo me iría por aquel lado. Si lo que quieres es algo muy creativo, normalmente Google tiene esa facilidad
para irse, ahora sí que se te va por las carnitas con la creatividad, cosa que no te conviene cuando estás en código porque quieres algo más cuadrado. Pero si quieres, por ejemplo, poemas, copies, ideas y demás, a lo mejor Cloud no es tu mejor amigo, a lo mejor Google lo puede ser. Grok lo que tiene es que es muy libre, cosas que no pudieras hacer en otros modelos porque a lo mejor se consideran groseros, se consideran políticamente incorrecto, Grok te va a permitir hacerlo. Ojo, eso no significa que te va a permitir hacer cosas ilegales, simplemente significa que te va a menciar. O sea, si tú quieres que comience a hablarte con groserías, te va a hablar con groserías. Si quieres que sea irreverente, va a ser por mucho más irreverente que los demás modelos, ¿no? Eh, Tratan de manejarlo como si fuera más por el lado de libertad por así que de libertad de expresión. Yo sí creo que tiene su pequeño problema en que no todos van a entender dónde está esa línea entre libertad de expresión y lo que es conducta criminal dentro de lo que es el chatbot y la generación de contenido. Entonces sí es bien importante que tú tengas esa línea clara si vas a usar ese tipo de modelos, porque a lo mejor OpenAI, por ejemplo, algo que me hizo a mí una vez, yo le pedí al Snoopbot que hizo Ryan, le pedí que me hiciera unas rimas donde utilizara la palabra piña, obviamente. Entonces, resulta que por contexto urbano de Estados Unidos, la piña está correlacionada o sea, puede correlacionarse con el consumo de drogas y o otro tipo de cosas. Entonces, a la hora que yo le pedí un rap a Snoop Dogg sobre piñas, comenzó a generar contenido que no era, entonces me generó el error de ese contenido no está permitido. No lo generó, no me metió en problemas, pero sí me puso la nota, ese contenido no está permitido. Cosa que a lo mejor si yo lo intento hoy con Grok, sí lo va a hacer. Entonces ahí es donde puedes definir cuál me conviene y cuál no. OpenAI tiende a estar al centro, como que es el punto de partida. No significa que sea el que está más al centro, sino que como que es como que en el que empezamos, de ahí es como nuestro punto comparativo. Grok es más libre, Google es más creativo, Cloud es más cuadrado y OpenAI queda al centro. Sí, yo me refiero más como para respuestas generales de servicio al cliente, porque una vez, pero eso fue hace tiempo, yo probé Gemini Ujú. y no, respondía horrible, Se respondía te re fue por mal. las carnitas. No sé ahora cómo estará, de pronto ya ha evolucionado y también vi en estos días que como que estaban hablando muy bien de Claude, que estaba respondiendo súper bien. Bueno, más que nada cuando Ryan hizo esa forma, el form, que Ujú. quedó súper lindo a comparación de, pero bueno, es que tiene sentido porque Claude es más de código. Y en cuanto a precios, están muy parejos, me imagino. Fíjate que no he comparado nuevamente los precios. Sí recuerdo que Cloud estaba más barato en algún momento, pero OpenAI, digo que cambia sus precios a cada rato. Entonces, ahorita yo ya les perdí el hilo de quién va más barato. O sea, en cuestión de eso, yo ya les perdí el hilo. Tocas probar, tocas ir probando. Sí, lo que tocaría es que pongas un mismo prompt y que los hagas generar una respuesta. O sea, haz los cuatro al mismo tiempo y que veas cómo se te fue el consumo con esa respuesta nada más. Sí. Entonces, Ujú. es mismo input, mismo prompt y vamos viendo cómo fue la generación del output. Y lo ideal es que también te sirva para comparar. De hecho, Ryan ahí en el grupo en el grupo, en el chat grupal del grupo de Facebook, tiene hace como 1 o 2 semanas subió unos screenshots de cómo le preguntaba cosas a las cuatro al mismo tiempo. O sea, hacía una pregunta y te ponía las cuatro Ah, sí. respuestas. Entonces ahí estaba él comparando, a lo mejor internamente estaba comparando precios, pero de manera externa o lo que estaba compartiendo era la forma distinta en la que te contestaban. Ah, sí, ese fue el que yo vi, donde vi que Claude siempre era el mejor ahí. O Es sea, le que respondía súper bien, súper preciso y súper bien. Es que de Claude. nuevo, lo que es mejor va a depender completamente de tu objetivo, porque a lo Ujú. mejor para mí mejor es que sea muy propio y que sea muy cuadradito porque no quiero que me metan problemas. A lo mejor, si yo estoy hablando de mi bot que contesta lo de las pizzas con piña, yo lo quiero que sea mega sarcástico y con una mega actitud. Entonces a lo mejor Grok va a ser mejor, porque cosas que OpenAI no me dejaría decir, Grok sí me deja. Claro. ¿Quién más Cloud. tiene preguntas? Ahí veo a Sí, Clau que se prepara y a Zavala también.
Le dejo saber que vaya. Se escucha mal, Claudia. Sí, ya iba a decir que a lo mejor soy yo nada más, pero no, sí, sí se escucha el audio, tarda un poquito. Si no hacen preguntas, yo tengo dos preguntas. Hola, Wendy. Hola. Pues si Zavala no Um, se anima, que lo vi que ahí andaba. Zavala, adelante, Zavala. Escucha. Sí, sí te oigo. Bueno, buenas tardes a todos. Una pregunta. Bueno, yo estoy pues indagando ahí en internet, YouTube y todo lo demás, ¿no? Con respecto a los costos de los prom, Ujú, salió no me acuerdo, yo la verdad no me acuerdo, pero me salió que, por ejemplo, el usar el asistente, ujú, y ya ves que le puedes cargar el PDF ujú. con todos sus datos, que es mucho más económico hacerlo así que de otra forma. Yo me quedé pensando y dije, pues, ¿por qué debe ser más económico si lo está agarrando, no? Lo está agarrando todo como la base de datos y lo está leyendo. Mi pregunta ¿es cierto eso? Porque se me hizo muy, no sé. Es que ahí yo también te diría, depende, porque ok, estoy poniendo cuántos PDFs, le estoy poniendo como las instrucciones. La instrucción dice, lee todos los PDFs o elige el PDF más adecuado para encontrar la respuesta. Creo que depende mucho de lo que estás haciendo. No te pudiera yo dar una respuesta, creo que la persona más adecuada para hablarte de precios y de consumo siempre va a ser Ryan, porque es el que está especializado en esa parte, es el que nos vigila de que no nos caigamos en bancarrota con el consumo de tokens. Este, entonces, él es la mejor persona para preguntarle, pero yo lo que te puedo decir es que me suena raro que sea tan tajante el decir es más barato cuando creo yo que es un depende gigantesco. Además, está una situación enorme. Los asistentes tienden a ser más lentos. Sí, yo lo he notado. Entonces también ahí entra otro elemento a considerar. Sí creo que los asistentes tienen sus ventajas personalmente y se van a dar cuenta con las clases que yo doy. Rara vez yo les recomiendo que utilicen un asistente. Normalmente a mí me gusta quedarme con el prompt, me siento más en control, pero ya es cuestión personal, ¿no? Sí, y Axel lo recomienda a los asistentes. No le he preguntado por qué, pero lo recomienda mucho a él. Es que ¿Verdad? tiene que ver mucho con gustos y lo maravilloso está en que a cada quien le va a funcionar algo y es lo que va a recomendar. Acuérdate, cada quien va a contarte cómo le fue en la feria. Si a mí me va bien con los asistentes, yo voy a preferir el asistente. Pero si a mí me va mejor con el prompt, pues yo me voy a ir con el prompt. También vas a notar, Ryan, por ejemplo, ¿no? Así tan facilito, lo que es el multidemo bot. Algo tan cuadrado como pudiera ser un multidemo bot, Ryan lo hace diferente a como lo hago yo. ¿Por qué? Porque Ryan ama hacerlo con etiquetas y yo detesto con todo mi ser hacerlo con etiquetas. Oh, sí lo vi. Prefiero mil veces hacerlo con un custom field. Sí, 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 ¿Ok? sí. Ya Ahí, prefiero también las etiquetas. pero ajá, Pepe prefiere las etiquetas y ahí ya depende completamente de lo que se te acomode mejor. Hay que recordar, fíjense cómo está el canvas de donde tú generas un flujo. ¿Ok? El Flow Builder básicamente te permite hacer un mapa mental. Y por definición, el mapa mental también es una transferencia al papel de cómo tu cerebro está acomodado. Si te fijas, también vas a notar que cada persona acomoda o no acomoda los flujos de acuerdo a cómo se siente más cómodo. Si a mí me mueves la forma en la que yo acomodé mis cuadritos, yo me voy a enojar. Así nadie se puede meter a mis flujos y reacomodarme mis cuadritos, ni tampoco usar el automático porque Wendy se enoja. Si yo ya acomodé, así me los dejan. Y hay personas que detestan cómo ya acomodo y tienen un acomodo distinto. Su cerebro lo refleja de una manera distinta. Entonces, me regreso 3 pasos. ¿Por qué cada quien va a recomendar lo que más le gusta? Porque es la manera en la que su cerebro está procesando la información. Lo que estamos viendo, y por eso es propiedad intelectual, y por eso entra el arte en esta sección o en lo que estamos haciendo, porque estás transmitiendo tu cerebro, lo estás plasmando. La forma en la que tú resuelves un problema o en la que tomas decisiones la estás plasmando en un flujo, en un prompt o en una combinación de ambos. ¿Ok? Sí, eso pasa mucho en la programación. La forma en la que uno programa es el mismo resultado, pero ves el código y es totalmente diferente. Tienes toda la razón.
Oh, muchas gracias, muchas gracias. Y no, y te digo, es donde entra la parte del arte, porque de nuevo, y tú lo acabas de decir, código pudiera sonar a que no, así es porque así es, y es cuadrado porque si no, no funciona, como si fueran matemáticas, ¿no? Y la realidad es que no necesariamente, o sea, puedes resolver de diferentes maneras y va a haber unas que van a ser más apropiadas para un caso que otras. Va a depender. Muchas gracias, tienes razón. Muchas gracias. Pero pues, Robert, ya te dieron para que ataques con tus preguntas. Hola, hola, gracias. Son dos preguntas, creo que son breves. Una de ellas es, para lo que es captación de datos, regularmente he utilizado lo que es las funciones. Las funciones que hacen las preguntas funcionan bastante bien. En base a uno de los videos de hace unas semanas o un mes, 2 meses de Ryan, en base a la utilización de JSON para ese tipo de captación de datos, hice las pruebas en base al video y funciona bastante bien, está interesante. Mi pregunta es, en base al optimismo que dio Ryan esa vez, es que él recomienda más captar los datos como si fuera una forma más segura, haciéndola por JSON. ¿Tú piensas lo mismo, de que vale la pena mejor cuando capte nombre y teléfono, hacerlo por ese método, como que te da más garantía de alguna manera de obtenerlos y mandarlo a la base de datos? Es que creo que depende de tu bot completo. Va a haber Ajá. ocasiones en las que pudieras decir, ¿sabes qué? Nunca había creado yo un campo para guardar el cumpleaños o nunca yo había guardado el color favorito y ahora sí ya quiero. Entonces a lo mejor tengo un flujo que corre con puras acciones y lo voy a poner a modo broadcast o retransmisión para mandársela a todo mundo. Y lo que voy a hacer es analiza toda la conversación y salva los siguientes datos en formato JSON. Color favorito, cumpleaños. Si no lo tienes, déjalo vacío. Si sí lo tienes, tal, ¿no? Y le pongo ejemplos. Entonces lo siguiente que hago es que hago la acción de JSON y salvo los custom fields esa información en lugar de detonar funciones y tal, hacerlo más complejo. Para mí, o sea, ese caso de uso es como que mi to go, ¿no? Yo me iría por JSON. ¿Qué otra razón tengo para utilizar ese formato de JSON? Bueno, a lo mejor estoy creando y o actualizando información desde un CRM o hacia un CRM o estoy compartiendo datos, ¿no? En ese sentido, probablemente me queda mucho más fácil mandar un solo campo que tiene todo el valor del JSON que tengo en el CRM, se lo mando a mi bot y luego el bot analiza el CRM y cubre todos los datos. ¿Ok? Esa Ok, es una manera. Por ejemplo, había alguien en el grupo que me decía, es que yo quiero actualizar varios campos y tengo que hacer un request, o sea, de request por request. Pues bueno, entonces manda un JSON y el JSON lo analizas para guardar todos los datos donde deben de ir. Entonces, ok, creo que tiene que ver con el caso. En el caso de uso, tiene que ver con qué tanto se te facilita la redacción de funciones. Hay personas que por más que lo intentan, las funciones no se le dan. ¿Por qué? Porque me cuatrapean entre el prompt y la función y las descripciones están una por arriba de la otra y el bot nunca entiende cuál tiene que hacer. Entonces, como se les complica tanto, a veces sale por mucho más fácil que se vayan un poco más cuadradito con el JSON. Entonces, la realidad es ok, que existen las dos maneras, las dos funcionan, las dos llegan a donde mismo, pero es donde te sientas más cómodo. Wendy se va a sentir más cómoda así en general con la función. ¿Por qué? Porque me permite hacerlo más rápido todo. Pero sí puedo ver casos de uso en los que por fuerza voy a preferir 1000 veces utilizar JSON que una función. Pero son casos que Wendy los son ve muy casos. específicos. Ajá, eso es Wendy. Va a haber gente, a lo Ok, mejor Zabala, que tiene, que por lo que entiendo tiene un contexto, tiene un background un poquito más de la programación, me va a decir, no, a mí déjame JSON y me queda mucho más fácil. claro, de acuerdo. Sí, a mí, no sé, se me dan las funciones, afortunadamente, por alguna razón. Otras cosas no, pero las funciones se me dan. Y, y mi duda era porque en ocasiones, no sé, de 10 veces puede que una falle en el sentido de que, listo, ya te van a llamar y no le pidió los datos. Por eso, en ese sentido, pensé que la de JSON era como una Pudieras, garantía. pudieras tenerlo como fallback. Ándale, Tenerlo como, o sea, si estás teniendo ese problema donde de repente hay algo y aún no logras identificar cómo es que llegan a ese punto los usuarios, porque tiene que haber ujú, algo que estén haciendo todos en común, algo sí, están haciendo en común, pero como no lo has identificado, no lo puedes arreglar. Entonces, lo que claro, queda es ponerle un fallback, es ponerle algo
de manera que con el JSON, o sea, si no tengo los datos, analizo con el JSON para tratar de rescatarlos. Si no los pude rescatar ni con el JSON, tengo que meter algo que me notifique a mí como humano para poder revisar ese chat y que le notifique a la persona, hey, me faltó preguntarte esto y esto otro. Claro, sí, 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 ya lo visualizo. Bueno, gracias. Y la segunda pregunta Ujú. es, en base a lo que nos dejaste de ver el video de Ryan sobre las formas que dijo ahorita John, está muy interesante, está muy padre. Y el tema es que cuando le hace las pruebas, le pone el play al make para demostrar cómo funciona. Mi duda es, ya en el uso habitual, yo recuerdo que el make le debes de dejar ciertas pausas para que no te cueste tanto. Es decir, haz corte cada, no sé, 10 minutos o cada media hora. En ese sentido de los formularios específicos, ¿cada cuánto tiempo le pondrías tú el parámetro de que se activara? No me acuerdo si en específico el que está utilizando tiene la opción de on call, o sea, para que sea cuando lo detonen. Es decir, si Ah, no lo detonan, no prendo. ok, Pero tienes obviamente la opción de hacerlo programado, que es a través de schedule, ¿no? Agendados. Si lo ah, haces agendados, va a correr por lo menos una vez cada media hora, cada tal. Entonces, cada uno de ellos te va a costar por lo menos uno. Si sí encuentra, te va a comenzar a costar todo lo que encuentre. Pero si no, claro. va a costarte por lo menos uno. Entonces, sácale cuentas, ¿no? Si cada 15 minutos corro por lo menos uno, cada hora son 4 y luego tengo 24 horas en el día, entonces va sumando. Entonces, déjame entro a mi make. Respondiéndole a Pepe, ese video es el de Make y Forms. Es para hacer formularios con código, los haces Hay y unas los landing pones, pages de en- Chatbot Builder. ajá, primer paso, landing page en sí. Luego creas el código, él lo hizo en Cloud, funcionó mejor. Y de ahí ya lo pegas en el landing page y lo relacionas con Make. Y luego de Make mandas de regreso los datos. Ah, ya. Según Gracias, Robert. Sí, ya entendí. No, no lo he órale. visto, pero ya entendí cómo Está es. muy Cuando bueno, lo ¿eh? ves, Está te muy vas a bueno. volver loco. Está genial. Sí, sí, vale la pena. Y más para esto del Black Friday, por eso estamos viendo la clase pasada en este tema. Sí, pues porque ahí lo puedes mandar como si fuera tu landing page, o Sí, tu capture page, más que nada. sí, exacto. Integraciones. Acá, por ejemplo, y te encontré uno que tiene webhook, ¿no? Hoy utilizó el Rosita, ¿cierto? Sí, sí, sí. Webhook, exacto. Déjame que cargue. Según yo, sí, este dice immediately, o sea, de inmediato. Ese de Ujú. ahí significa que nada más me voy a detonar cuando me hablen. Ok. Ah, está muy bien. Ajá, ese no tiene problema. Porque ese formulario básicamente es lo que queremos. O sea, me están hablando porque ya llenaron el formulario y se activa y manda la información. Exacto. ¿No? Ah, Así, bueno, on the spot, ya en cuanto está. le llamen. Ahora entonces lo voy a probar ya con eso. Gracias. Súper. Clau, ¿qué pasó? Vaya, sencilla, pero quiero terminar de entenderla porque justo ayer Ryan me puso a pensar en eso. Cuando resulta que la respuesta que le puedes guardar como AI response, ¿por qué es importante el campo en el que se guarda esa respuesta? Es decir, por ejemplo, ayer que tenían 3 agentes, Ujú. eh, cada uno guardó la respuesta no en el AI response, todos van igual, sino guardó el primero, digamos, A response, B response, C response. Entonces, ¿por qué es importante el nombre o el campo en sí en el que se está guardando esa respuesta? Que en mi cabeza es como, pues es la respuesta y se imprime y ya. Entonces, eso quiero terminar de entender. Ok, y para empezar, Clau, tu micrófono no me ayuda. Está medio rara la conexión con tu micrófono. En segundo, lo que estoy entendiendo que me estás preguntando es, Ryan en su video anterior utilizó un campo específico para cada uno de los agentes, o sea, si estaba encadenando, igual, cada agente tenía su propio custom field y luego iba haciendo una escalerita, ¿no? Eso es lo que logro entender. Entonces me preguntas por qué es importante usar uno para cada quien en lugar de repetir. Si te fijas, yo acá lo que hice, estoy usando el mismo. ¿Por qué? Porque no es una cadena, sino que es un sustituto. ¿Ok? Entonces, uso uno o utilizo el otro y al final voy a imprimir donde mismo. En el caso de él, si estamos hablando de una cadena,
es muy probable que la razón para hacerlo con campos distintos esté relacionada con el poder evaluar el funcionamiento. Es decir, si pasa algo, hay algún problema, tengo por mucho más fácil ver cuál fue la cadena de sucesos para entonces analizar qué está sucediendo. Aparte, si estoy dando una clase, es por mucho más visual tener esa cadena de sucesos. Ahora, si no me interesa estar evaluando lo que son errores que pudieran aparecer en el futuro o no estoy dando una clase, una razón para que Wendy utilizara un campo para cada uno de ellos es porque quiero prevenir que existan errores. ¿Por qué? Porque si el campo estoy usando el mismo, es muy probable que voy a tener un valor, si alguna de las requests falla, o va a venir vacío o va a tener un valor que no es el que yo estaba esperando y voy a provocar una cadena de errores. ¿Okay? Imagínate que cuando el maestro te pidió en el examen que respondiera a las 10 preguntas, pero cada una va anclada con la otra. Si contestaste mal la primera, la segunda ya te salió mal porque es matemáticas y ni modo. La tercera igual y la cuarta porque todo dependió de que te salió mal el primer ejercicio. Entonces, si yo tuve un error en el primero, me va a traer me va a jalar esos errores. ¿Qué errores pueden ser? Que estuviera vacío, que me diera caracteres que no están siendo aceptados, no sé, pudieran ser mil cosas, ¿no? Entonces, para mí va por esas variantes. Ujú. Listo. Gracias, Juan. Entonces, yo voy a ir a ver qué me tomo para mi cabecita y los dejo para que se pongan a jugar con cadenas, agentes y todos esos juguetes nuevos que tienen. ¿Ok? Te recuperes, Gwen. Nos Gracias. vemos. Bye. Bye. Cuídate, Gwen, gracias. Gracias, gracias. Nos vemos en el de Chao, White Labels. Bye. chao, gracias.